Welcome to Pro Español. Me llamo Camila. Tengo 30 años. Trabajo en una pequeña oficina. Llevo una vida tranquila. Un día llegó un nuevo jefe a nuestra oficina. Se llama Valerio. Tiene 36 años. Es amable y simpático. Sonríe mucho. Habla con una voz suave. Hace que todos se sientan felices. Al principio solo era mi jefe, le decía hola, sonreía, volvía a trabajar. Pero con el tiempo empecé a sentir algo. Me gustaba hablar con él, me gustaba oír su voz, sentía calor cuando me miraba, me preguntaba, ¿estás bien hoy? Yo decía, sí, gracias. Pero mi corazón latía muy rápido, me hacía reír. Recordaba pequeñas cosas que yo decía. Se paraba cerca de mí cuando hablábamos. Empecé a pensar en él por las noches. No quería, pero no podía evitarlo. Entonces, un día vi su anillo. Está casado. Mi corazón se sintió pesado. Estaba triste. Me dije a mí misma, debes olvidarlo. Pero ya era demasiado tarde. Ya estaba enamorada. No lo planeé, no lo quería. Pero ahora pienso en él todos los días. Le sonrío, hablo con él. Pero por dentro siento dolor porque sé que no es mío. Cada día veo a Valerio en el trabajo. Pasa junto a mi escritorio, sonríe. Dice, buenos días, Camila. Yo le devuelvo la sonrisa y digo, buenos días. Intento parecer normal, pero por dentro mi corazón no está en calma. Está inquieto, dice, lo amas. Él no sabe mi secreto. Nadie lo sabe. Me siento en reuniones con él. Él mira la pantalla, yo miro su rostro. Intento no quedarme mirándolo, pero es difícil. Su voz es suave, sus palabras son amables. Me siento feliz cuando lo escucho hablar. Un día, él se paró muy cerca de mí. Me ayudó con mi computadora. Su mano tocó la mía por accidente. Mi corazón dio un salto. Mi cara se puso caliente. Él dijo, ¿estás bien? Yo sonreí y dije, sí. Pero no estaba bien. Quería llorar. Sé que esto está mal. Él tiene esposa, tiene una familia. No es libre, pero el amor no siempre es bueno. A veces el amor duele. A veces es silencioso, como el mío. Un amor secreto, un amor callado. Cuando llego a casa, pienso en él. Me siento sola en mi habitación. Me pregunto, ¿por qué me siento así? No sé la respuesta, solo sé una cosa. No puedo detener mi corazón. Un sábado fui al parque. Quería aire fresco, quería aclarar mi mente. Me senté en una banca y miré a la gente pasar. Los niños jugaban, los perros corrían, el sol estaba cálido. Cerré los ojos por un momento. Entonces escuché una voz que conocía, Valerio. Abrí los ojos. Él estaba allí, a solo unos pasos, pero no estaba solo. Una mujer estaba a su lado. Ella sonreía. Un niño pequeño corrió hacia ellos. Luego una niña lo siguió. Reían juntos. Valerio levantó a la niña y le besó la cabeza. Esa mujer era su esposa. Esos eran sus hijos. Me quedé paralizada. Mi corazón se sintió pesado. No podía moverme. Se veían tan felices. Parecían una familia perfecta. Él se veía diferente, no como mi jefe, sino como un esposo, como un padre. Él no me vio. Me alegré por eso. Giré el rostro y miré los árboles. Quería llorar, pero aguanté las lágrimas. Pensé, esto es real.
Él les pertenece a ellos, no a mí. Me quedé sentada mucho tiempo después de que se fueron. Me sentía vacía. Me sentía pequeña. Me pregunté otra vez, ¿por qué me enamoré de él? Pero no había respuesta. Caminé a casa lentamente. Esa noche no comí. No dormí. Solo me acosté en la cama y susurré, olvídalo, Camila, por favor, olvídalo. Pero mi corazón decía, no puedo. Era lunes por la mañana. No quería ir al trabajo. Mi corazón seguía pesado después de ver a Valerio con su familia, pero no tenía opción. Me preparé y fui a la oficina. Intenté estar callada. No quería hablar. No quería sonreír. Entonces Valerio vino a mi escritorio. Me miró y dijo, Camila, ¿estás bien hoy? Pareces un poco triste. Bajé la mirada y dije, solo estoy cansada. Se sentó a mi lado. Eres una buena persona, Camila. Siempre ayudas a los demás. Eres callada, pero fuerte. Eres especial. Mi corazón se detuvo. Especial. Esa palabra se quedó en mi cabeza. Nadie me había llamado así antes. Sonreí, pero por dentro temblaba. Quería decirle todo. Quería decirle, te amo, pero no lo hice. No podía. Él me sonrió otra vez y luego volvió a su oficina. Me senté en mi escritorio, mirando la pantalla, pero no podía trabajar. Tenía las manos frías, el corazón demasiado lleno. Esa noche me paré frente al espejo, me miré y dije, él piensa que soy especial. Y entonces lloré. Lloré porque estaba feliz. Lloré porque estaba triste. Lloré porque sabía que no me pertenecía y tal vez nunca me pertenecería. Un día, después del trabajo, Valerio y yo nos quedamos hasta tarde en la oficina. Estábamos solos. Quería decir muchas cosas, pero tenía miedo. Él me miró y sonrió. Camila, dijo en voz baja, eres importante para mí. Mi corazón dio un salto. Lo miré. Me sentía asustada y feliz al mismo tiempo. Quería preguntarle, ¿me amas? Pero mi boca guardó silencio. Él volvió a hablar. Estoy casado, pero me gustas. Tú me haces sentir vivo. Sentí que los ojos se me llenaban de lágrimas. No sabía qué decir. Él dijo, no quiero hacerle daño a mi familia, pero no puedo dejar de pensar en ti. Estaba confundida, estaba triste, estaba llena de esperanza. Quería creer que dejaría a su familia por mí, pero sabía que no estaba bien. Dije, Valerio, tú también me gustas, pero tienes una familia. No quiero ser la causa de un dolor. Él asintió. Lo entiendo, dijo. Nos quedamos en silencio. La habitación se sentía fría. Ese momento quedó en mi corazón. Fue hermoso y doloroso al mismo tiempo. No sabía lo que traería el futuro, pero sabía que mi amor era real. Después de esa noche, todo cambió. Valerio y yo trabajábamos juntos, pero no hablábamos de sentimientos. Manteníamos una distancia silenciosa. Pensaba mucho en el amor y el dolor. Sabía que amar a un hombre casado era difícil. Estaba lleno de tristeza y secretos. Una tarde me senté sola y tomé una decisión. Me dije a mí misma, Camila, debes ser fuerte, debes amarte a ti misma primero. Decidí dejar de esperar que Valerio dejara a su familia. Decidí vivir mi propia vida, encontrar la felicidad sin él. No fue fácil. A veces todavía pensaba en él. A veces todavía sentía
que mi corazón se rompía, pero aprendí algo importante. El amor no es solo abrazar a alguien, el amor también es saber soltar. Empecé a sonreír otra vez, empecé a soñar otra vez, empecé a amarme a mí misma. Valerio siempre estará en mi corazón, pero ahora soy libre y estoy lista para un nuevo comienzo. Queridos amigos, gracias por ver y escuchar esta historia en Pro Español. Espero que la hayan disfrutado. Recuerden, el amor puede ser difícil, pero amarse a uno mismo es muy importante. Cuida tu corazón y cree que llegarán días felices. Si te gustó esta historia, por favor, dale like al video y compártelo con tus amigos. Me encanta leer sus comentarios. Gracias por estar aquí. Nos vemos pronto en la próxima historia. Con cariño, gracias por ver.